Esta América Latina del Bicentenario no es exactamente la que soñaron los libertadores. Ellos pensaban en una sola patria, ¿no? Una sola bandera, un solo territorio, que a pesar de las adversidades nos incluye a todos, ¿no? Una gran nación latinoamericana. Pero creo que en los últimos años nos fuimos acercando a esa idea de unidad con la firma de acuerdos regionales, acuerdos culturales. Me parece que nos vamos acercando a esa idea de unidad y hoy la mayoría de los latinoamericanos pensamos al Bicentenario como una gran oportunidad para unirnos, ¿no? Pero eso, Felipe, no ocurrió en 1910 en las fiestas del Centenario, en donde con cierto egoísmo todos los países festejaron solitos, convencido con cierto egoísmo que el progreso perpetuo lo iba a llevar a la civilización, a convertirlo en una potencia autónoma, y perdimos la carta más importante de los latinoamericanos, que es la Carta de la Hermandad. Sí, yo creo que en un momento perdimos el rumbo, ¿no? Pero estamos en condiciones de recuperarlo, tenemos derecho a la esperanza. La pregunta sería si podemos dejar atrás estos 100 años de soledad para pensar en 100 años de solidaridad. Aquí, en esta región, nacieron las revoluciones por la independencia latinoamericana. Una lucha que comenzó hace solo 200 años. Para la historia de la humanidad, 200 años es muy poco tiempo. Sin embargo, para América Latina fue suficiente tiempo para que cambiaran los paradigmas sociales, políticos y culturales. Cuando uno cumple años, y nuestros países están cumpliendo 200 años, cuando uno cumple años, uno no festeja únicamente el momento del parto. Uno hace el balance de la vida, y si tiene una cierta alegría o cierto amor a la vida, reflexiona sobre lo que ha construido. El Bicentenario es un momento muy importante para América Latina porque es una manera de reanimar la discusión histórica sobre realmente lo que pasó. Está bien celebrar y conmemorar el Bicentenario porque evidentemente nos remite a valorar grandes hechos, grandes circunstancias y sobre todo principios y valores que pueden aplicar en las sociedades hace 200 años o en los países de hoy. La libertad, la independencia, la autonomía, los derechos, mejores condiciones para las personas, eso está ahí como las grandes reivindicaciones, las eternas grandes reivindicaciones de los hombres, las mujeres y los países del mundo. Grandes reivindicaciones para grandes causas. En estos 2 siglos, los latinoamericanos abolimos la esclavitud, limitamos el trabajo infantil, avanzamos en la consecución de nuestros derechos sociales y promulgamos leyes que equiparan a las mujeres con los hombres. En el último siglo, las mujeres participan cada vez más en el mercado laboral, tienen acceso a la educación y a partir de los 60 toman la píldora anticonceptiva. La mujer latina, que tenía a mediados de los 50 un promedio de más de 5 hijos, ha disminuido en 2005 ese promedio en menos de 3. Las familias latinoamericanas hoy son mucho más chicas y los roles han cambiado drásticamente. No solo en cuestión de género, han cambiado los roles y las formas de poder. El pongueaje y otras formas de sometimiento se modificaron durante el siglo XX. A pesar de las reivindicaciones logradas, a pesar de los cambios sociales conseguidos, a pesar de los cambios en las relaciones de poder, el pongueaje, una de las formas de sometimiento más humillantes, persistió en Bolivia hasta mediados del siglo XX. Allí, los indígenas que no tenían propiedades ni patrimonio estaban obligados a prestar servicio gratuito a sus patrones. Los pongos son una suerte de criados, de gente que los demás entendían como con poco valor, que podían dedicar a las tareas más rudas del campo o que nadie quería hacer.
no son esclavos porque legalmente no se pueden comprar ni vender, pero sí es gente explotada. El pongueaje recién fue abolido en 1952. Medio siglo después, Evo Morales Ayma se convertía en el primer presidente indígena de la historia de Bolivia y en el tercero de la historia latinoamericana, después de Alejandro Toledo y Benito Juárez. En Bolivia, estos indígenas, que hasta mediados del siglo XX eran sometidos, que prácticamente no tenían posibilidades de ascenso social, lucharon y llegaron a los más altos cargos. El hecho de que un indígena acceda al poder máximo de un país cuya población es mayoritariamente indígena, eso no puede ser otra cosa más que un hecho histórico, sobre todo cuando sabemos de la historia de Bolivia, que históricamente ha estado gobernado por gente que no es indígena, y esta connotación étnica a la hora de acceder al poder, pues es relevantísima. Por eso digo que Evo Morales por sí mismo es un hecho histórico, más allá de las otras valoraciones que se puedan hacer. El problema es que Evo es el primer indígena que se reivindica como indígena, que es muy diferente. Es decir, es el primer indígena que milita como indígena, digamos, que se refiere a su cultura ancestral, que se refiere a los principios comunitarios, etcétera, de los pueblos originarios de América, y que en tanto que indígena, digamos, o representante de pueblos originarios, va a ser elegido con un programa de reivindicación de esa cultura y con un programa que trata, sin ser revanchista, pero que trata de aportar por primera vez en 500 años una justicia a esa comunidad. El hecho de que en Bolivia haya un presidente indígena, yo creo que tiene un poquito que ver con las presidentas mujeres también, ¿no? El hecho que haya una presidenta mujer me parece súper bonito. El hecho que haya un presidente indígena me parece súper bonito. Nos falta mucho camino por ese lado, pero yo creo que lo indígena va a ir ganando espacios, importancia, a todo nivel, y eso me parece clave. Hace 200 años la idea de que un indígena gobernara América Latina no era tan descabellada. De hecho, cuando lo que era el Virreinato de Río de la Plata buscaba una forma de gobierno, una de las propuestas fue una monarquía constitucional con un rey inca a la cabeza. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante las sesiones se debatió la forma de gobierno que adoptarían las Provincias Unidas. En la asamblea, el grupo que representaba los intereses de San Martín y O'Higgins propuso restituir el gobierno a los aborígenes. El candidato era Juan Bautista Tupac Amaru, el último sobreviviente de la dinastía Tupamara. Yo creo que la idea de una monarquía incaica o una monarquía constitucional poniendo al frente a un inca nunca tuvo la consistencia de un proyecto efectivamente construido para ser llevado adelante, sino más bien una maniobra de distracción entre que eliminara o generara conflictividad en las filas de aquellos que se reivindicaban como monárquicos. La propuesta de los libertadores, que se oponía a los intereses de Buenos Aires, era el de conformar una patria grande. Una gran nación continental gobernada por el Inca, que incluía las actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Podían adherir también Venezuela y Colombia, y que tendría por capital a la ciudad sagrada de los incas, el Cusco. El intento de los libertadores de restituir el gobierno a los aborígenes había fracasado. En el intento de constituir una nación homogénea, la diversidad, uno de los rasgos de identidad del continente, fue muchas veces dejada de lado. La independencia no fue un cambio drástico para los indígenas latinoamericanos. En el caso peruano, es verdad que San Martín quitó el tributo indígena, pero Bolívar lo volvió a reimplantar. Y quizás en la República o en la época republicana los indígenas tuvieron menos derechos que en la época colonial. Desde hace algunos años los indígenas han comenzado a reafirmar su identidad y a reivindicar su herencia. Una herencia millonaria. Se calcula que en Latinoamérica viven 40 millones de indígenas y que en Mesoamérica y los Andes centrales se hablan 300 lenguas diferentes.
una riqueza y diversidad que hasta hoy fue negada. A 200 años de las luchas por la independencia, las organizaciones indígenas están recuperando su memoria histórica en las lenguas aborígenes. Su lucha contra la marginación social, cultural y económica los ha hecho visibles contra la lógica predominante durante los siglos XIX y XX. Estamos unidos por la historia en América Latina. Venimos de unos mismos fundadores, compartimos una misma lengua, compartimos en mucho unos mismos proyectos a lo largo de estos 2 siglos, pero al mismo tiempo hemos construido una enorme diversidad. Yo creo que el reto para refutar esta nación latinoamericana o esta ideal de unidad latinoamericana es pensar justamente otra vez la diversidad y la unidad simultáneamente. Este es el mundo que encontraron los españoles, uno de los territorios más privilegiados del planeta, con animales, plantas, oro y plata. Creyeron que habían llegado al paraíso, y tenían razón. Un paraíso de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, en los que hay zonas antárticas, zonas extremas, como el desierto de Atacama, donde, según dicen, nunca llovió. Selvas tropicales, llanuras, bosques templados. En nuestra geografía vive la mayor diversidad biológica, con especies que solamente se encuentran en este lugar del mundo. En el verdadero mundo indígena anteriormente a esta invasión europea, no se quemaban las tierras, los roces. Ahora queman las tierras. Ahora destruyen los medios naturales, envenenan las aguas. En el mundo andino hay algo más grande. Yo soy un hombre, la tierra es una persona. La tierra nos alimenta. Y si nosotros ofendemos a la tierra, esta no nos va a alimentar. Tal vez es el primer movimiento ecologista del pensamiento social en el mundo. Con la conquista llegó la devastación. La tala de árboles para las fundiciones de minas de metal, la explotación intensiva de la tierra y los monocultivos destrozaron el ecosistema. Los incas y los aztecas sí sabían cuidar la tierra. Rotaban las siembras, trataban las semillas y podían anticiparse a lluvias o sequías. Los españoles se encuentran con una cultura que podemos decir ecologista, ¿no? Ecologista religiosamente hablando, eso deberemos de llegar otra vez, de volver a esta religión del mundo, ¿no? De la ecología, ¿no? La ecología es digamos, el contacto del hombre con su entorno natural, ¿no? Y ellos cultivaban el maíz, pero no lo cultivaban en exceso, y eso es algo que los indígenas tienen todavía, ¿no? Esta ética de no tomar en exceso, digamos, lo que hay en el bosque. Cuando los indígenas hoy en día van a leñar, toman un mínimo para el día, ¿no? No acumulan. Un concepto que en los últimos años, y gracias a la tarea de concientización de ciertos grupos ecologistas, se está recuperando y revaloriza una cultura que protege a la naturaleza y también al hombre. Sin embargo, todavía falta. Se sabe que en la época del imperio de los incas no habían problemas de desnutrición, cosa que increíblemente en nuestros días sí existen problemas nutricionales en una parte importante de nuestra niñez, ¿no? Entonces estas son las paradojas en que a veces los cocineros nos encontramos, ¿no? En qué pasó en el camino, ¿no? Los incas tenían una dieta calórica superior a la de algunos países latinoamericanos en la actualidad. Según datos de UNICEF del 2005, en nuestro continente hay casi 9 millones de niños con desnutrición crónica. Los efectos de esta desnutrición, que afecta aproximadamente a 16 de cada 100 niños, son en gran medida irreversibles. Un fin de la historia que jamás habríamos pensado, sobre todo porque imaginábamos al futuro
como el lugar en el que todos los problemas sociales y económicos estarían resueltos. Durante los siglos XVIII y XIX, América Latina adhirió fervorosamente a un nuevo movimiento filosófico y político que nació aquí, en Francia, el Iluminismo. El iluminismo y su correlato económico, el liberalismo, creían en el poder ilimitado de la razón para gobernar el mundo de los hombres y dirigir sus vidas. Según el liberalismo económico, cuanto más comercio libre existiera, mejoraría la economía y esto redundaría en beneficios para toda la población. En 1850, cuando los países centrales salen al mundo en busca de materias primas y productos manufacturados, Europa necesitaba carne, lana, cereales, sal, azúcar, café, cacao. Y Latinoamérica podía exportarlos, aunque para ello era necesario tener trenes, caminos, puentes y puertos. Así, Latinoamérica desarrolló su infraestructura y progresó. La exportación de materias primas produjo un desarrollo económico importante, pero contrariamente a lo que decían los liberales, esos beneficios no llegaron a la mayoría de la población. Ni a todos, ni a muchos. La mayoría de la población recibió poco o nada. Las grandes riquezas se concentraron en ciertos grupos, creando una nueva clase social. Como ocurrió aquí, en México, durante el mandato de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato se repartieron tierras de las comunidades agrarias a un grupo selecto de personas. Tierras que además aumentan enormemente su valor, porque por ellas pasa el ferrocarril recién instalado. Con Porfirio Díaz, claro, al moverse el comercio y las comunicaciones aumentaron muchas cosas. Incluso empieza a haber agricultura para exportación, que antes no existía. Estas obras pues mueven y forman una clase nueva, una burguesía alta que ya existían desde antes, porque teníamos los ricos a la altura de los más ricos de Europa, pero eran pocos. Unos pocos mexicanos se hacían cada vez más ricos. Los pobres españoles huían de su miseria hacia América y la clase terrateniente argentina, enriquecida con la explotación de sus campos, venía aquí a París en transatlánticos de lujo. Excéntricos, extravagantes, llevaban en la bodega del barco una vaca para proveerse de leche fresca todos los días. Los parisinos de entonces, cuando se referían a alguien rico, decían «Il est riche comme un argentin». A finales de la década del 20, los años dorados habían terminado. La crisis económica del 30 y la imposibilidad de seguir exportando materias primas terminaron con la ilusión para siempre de una Latinoamérica europea. En los años 30, en su intento por obtener la independencia económica y proveer empleo a una creciente clase obrera, los gobiernos latinoamericanos desarrollan la industria. Las manufacturas latinoamericanas que ocupaban un segundo lugar pasan a un primer plano. Se incentivó la producción de materiales de construcción, elementos farmacéuticos, textiles y comenzó a desarrollarse la industria petrolera. Estos productos se consumían básicamente en América Latina, pero en algunos casos, como en el caso de Brasil y Argentina, también se exportaban. Los gobiernos desarrollaron industrias y protegieron los productos nacionales de la competencia extranjera. Pero esta misma protección, que no las obligaba a mejorar sus productos para competir, llevaría a la crisis de la década del 60, cuando los productos nacionales, obsoletos, no pudieron dar pelea a los de las empresas altamente tecnologizadas del primer mundo. Hay, digamos, mezcla de cosas, ¿no? Habrá habido algunos avances en esta materia, pero en lo general seguimos viendo a muchos países en América Latina que siguen sus economías dominadas por lo esencial, por productos muy básicos y que no ha dado todavía a América Latina el salto que uno quisiera para efectos de pues la competencia, el mercado y sobre todo que todo eso se traduzca en beneficio para la población. En los 60, Latinoamérica perdió la carrera por la independencia económica. Sin embargo, hubo una vez un país latinoamericano que sí la consiguió. En 1852, el presidente paraguayo, Carlos Antonio López, comenzó a importar tecnología inglesa hacia Paraguay.
Desde Europa, 200 ingenieros y técnicos viajaron a Paraguay para capacitar a aprendices locales en diferentes proyectos. Para 1865, Paraguay había construido un puerto, tenía astilleros, fábricas metalúrgicas, cañones y ferrocarriles. Tenía una flota mercante con barcos hechos en Paraguay y un tendido de líneas telegráficas. Por entonces, la mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que además comercializaba en el exterior sus dos productos principales, la yerba mate y el tabaco. Era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa y su industria se destacaba en la región. Esto parecía imperdonable. Con el objetivo de consolidar la nación y cuidar su territorio, Argentina, Brasil y Uruguay formaron la Triple Alianza y declararon la guerra al Paraguay. Pero detrás de estos objetivos estaban los intereses británicos y la intención de frenar a un modelo autónomo como el paraguayo, que podría devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina. Paraguay, bajo el mando de Francisco Solano López, quien presidía el país desde 1862, peleó durante casi 5 años en una guerra que resultó devastadora. Como resultado de su derrota frente a la Triple Alianza, perdió a casi toda su población masculina y la economía del país, tan floreciente en tiempos de su antecesor, Carlos Antonio López, quedó en ruinas. Para empezar, vamos a dejar de mitificar a Solano López. Solano López es un hombre que creyó que su poder era mucho mayor del que realmente tenía. Y eso lo llevó mesiánicamente a imaginar que podía enfrentar a Brasil, a Argentina y Uruguay juntos. La guerra de la Triple Alianza fue la más cruenta de todas las guerras que se pelearon entre países hermanos en Latinoamérica. Conflictos de odio y sangre que en este bicentenario comienzan a superarse. Así, los presidentes reunidos y rubricando iniciativas como el UNASUR, Mercosur, el Parlamento Centroamericano y el ALBA, dan cuenta de la voluntad de paz y progreso en la región. Los acuerdos regionales ponen negro sobre blanco lo que aprendimos a lo largo de estos años. Las guerras vecinales son una especialidad latinoamericana. Y yo les lamento porque me parece que son uno de los obstáculos a esta necesaria unidad por la que tenemos que trabajar para poder salvarnos en un mundo que de otro modo nos condena a la soledad. Hay intentos de generar acuerdos regionales, comerciales, políticos, no solo el Mercosur, pero también otras instancias de integración. Y creo que todavía todo esto son espacios a construir. Yo creo que América Latina no sé qué es lo que va a tocar que hacer, si finalmente nos vamos a terminar uniendo más por razones culturales y por vías del Internet y por vías de la globalización, porque si depende de los políticos yo no creo que las cosas vayan a fluir muy fácil en términos de la unión. Todos esos acuerdos que vinculan gobiernos, que eventualmente facilitan comercio y producen beneficios importantes, siento que son avances en función de algo mucho más grande que tal vez nos cueste ver en este momento como una realidad. Pero hay que trascender ese tipo de acuerdos, hay que pensar muchísimo más en grande. Lo que me parece es que es algo que tendría que dejar de estar en el terreno de la declamación para pasar a estar en el terreno de la política concreta. Y ojalá el Bicentenario sirva para eso, por lo menos. Que uno pueda decir dentro de 50 años, bueno, en este momento empezamos a discutir en serio lo que después pasó en el 2120, no lo sé. Son historias que nacen juntas, que naturalmente tienen sus particularidades, lo cual es inevitable, pero que en las generalidades que contienen nos dan un alimento muy interesante para pensar que la unión no solamente es muy necesaria, sino que es muy posible. Hace 200 años comenzamos a luchar por la independencia. Una lucha que ha tenido distintos momentos. Primero buscábamos la independencia económica y política. Luego hablamos de determinación de los pueblos y desarrollo. En el Bicentenario, uno de los ejes será el de los recursos naturales.
Recursos naturales que en distintos momentos de nuestra historia han ido del Estado a manos privadas y otra vez al Estado. El 18 de marzo del 2008, México recordó el 70º aniversario de la nacionalización de los recursos petroleros, realizada por Lázaro Cárdenas en 1938. Durante la nacionalización del petróleo, la gente, bueno, llevaba sus gallinas, llevaba sus puerquitos, los que podían llevaban sus joyas. Se volcó la gente en las calles y apoyó totalmente a Lázaro Cárdenas, y fue gracias a eso que se pudo nacionalizar. Y fue un ejemplo de una decisión de gobierno que en verdad veía a futuro y que tuvo el valor para hacerlo. La nacionalización sí fue un momento de gran dignidad nacional. A lo largo de los años, sin embargo, hemos visto que el país, una vez construida una muy importante industria petrolera, tenía que haber abierto esa industria petrolera a la competencia, porque el monopolio, así haya sido creado por el general Cárdenas, nunca es bueno. También Bolivia, en 1937, realizaba la primera nacionalización del continente, y 10 años después, siguiendo una tendencia preponderante en esos tiempos, el presidente argentino, Juan Domingo Perón, estatiza los ferrocarriles. En los años siguientes, el impulso nacionalizador sufriría un freno en nuestro continente, salvo algunos gestos esporádicos y aislados, como la nacionalización del cobre, principal fuente de recursos de los chilenos por parte de Salvador Allende, o de los hidrocarburos por parte del presidente Pérez en Venezuela. En los 90s, con el impulso neoliberal, comenzarían las privatizaciones. Básicamente las políticas del llamado neoliberalismo, del consenso de Washington, constituían filosóficamente una convicción de que el Estado estaba en demasiadas partes y que había que sacarlo. Entonces había que desregularizar, aflojar las riendas del Estado, permitirle a los privados que ingresaran en terrenos donde el Estado no estaba permitiendo que las cosas fueran ni eficaces, ni florecieran, etcétera, y apertura de mercados, que se abrieran los mercados y las fronteras, porque la teoría era que si intercambiábamos todos íbamos a salir ganando. Y íbamos a dejar atrás estos monopolios enquistados en nuestros países y les íbamos a meter competencias. Era un poco la teoría de lo que se quería hacer. En México, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se vendió la compañía telefónica y se privatizó la banca, al tiempo que se creaba el Programa Nacional de Solidaridad. Parecía que la política liberal contribuiría a la redistribución de la riqueza. En la práctica, los costos políticos y sociales fueron enormes. El discurso de Salinas era muy convincente, con su famoso proyecto, por ejemplo, de solidaridad. Vamos a privatizar todo lo que es lastre en el Estado mexicano para invertirlo en los pobres. Ese discurso se vendió muy bien. Al grado, déjame decirte una cosa, al grado de que algunas organizaciones guerrilleras en El Salvador, cuando dejaron las armas, le pidieron a Carlos Salinas de Gortari el proyecto de desarrollo social, pensando que esa era una panacea. Pero en todas partes se aplicaron políticas neoliberales que consistieron, en definitiva, a arrebatarle a los ciudadanos y a los ciudadanos más modestos lo poco que tenían. Digamos que, ¿cuál es el patrimonio de alguien que es pobre? ¿Qué tiene un pobre? ¿Qué tiene el que no tiene nada? El que no tiene nada tiene la escuela pública, que es gratuita. El que no tiene nada tiene el dispensario médico, que es gratuito. El que no tiene nada tiene unos transportes públicos muy baratos, etcétera. Es decir, que el que no tiene nada aún tiene algo que le da el Estado. Yo no soy un neoliberal en el sentido económico. Yo creo que el Estado tiene un papel que jugar. Yo creo que el neoliberalismo, tal como lo manejan ciertos grupos de izquierda, es simplemente un cartabón. Creo que las privatizaciones eran, en una buena medida, necesarias, que se instrumentaron muy mal, sin orden, sin concierto y, sobre todo, sin transparencia y limpieza. En este bicentenario y por primera vez en muchos años,
los pueblos latinoamericanos están comenzando a exigir control directo y sin mediaciones de sus recursos propios. No se trata solamente de otorgarle así al Estado mayores recursos mediante el control de sectores clave, sino sobre todo de generar tecnología e incluso exportarla a otras regiones del mundo. Como el desarrollo de la industria aeroespacial y de alta tecnología en Argentina, que actualmente produce y exporta reactores nucleares, satélites y robots. O Brasil, que desde los años 70 es líder en la investigación y desarrollo de combustibles de origen vegetal. O México, que exporta al mundo autopartes, motores, camiones y colectivos, y desarrolla también tecnologías de información. Yo creo que hay grandes posibilidades de que alguna vez, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el planeta no haya extremos tan visibles de países ultramodernizados y países ultra empobrecidos. Creo que de alguna manera algo se está moviendo en Latinoamérica para sentir que hay países que están creciendo, ¿no? Yo creo, y mi angustia fundamental es que ahora, como pues siento que no, a lo mejor no me va a alcanzar la vida para ver que Latinoamérica deje de ser el potencial para ser ya una realidad. Somos un pueblo unido por nuestra propia historia y por nuestras propias tradiciones, y que debemos caminar hacia un futuro más integrado, peleándonos menos entre nosotros y mirando a los demás como aliados estratégicos para enfrentar las nuevas situaciones de la globalización. Creo que juntos los latinoamericanos podemos lograr más que separados. La crisis global de 2008 puso en jaque a la mayoría de los sectores comerciales e industriales del mundo, con excepción, en Latinoamérica, de las tecnologías de la información. Latinoamérica supo convertir la crisis en oportunidad. En esta primera década del siglo XXI, los países emergentes de América Latina han comenzado a desarrollar con éxito tecnologías vinculadas a programas de computación, al punto que México y Brasil ya compiten con los países desarrollados en la venta de programas. Según los expertos, la creatividad de los latinoamericanos fue clave para competir en este contexto. En Latinoamérica, las respuestas a la falta de recursos y a los desafíos tecnológicos suelen ser creativas y originales, inventos que cambiaron al mundo. Una creatividad única que en la región se traduce en una serie de inventos y descubrimientos originales que contribuyeron a solventar las crisis y a hacer la vida más fácil, desde la técnica quirúrgica de bypass para tratar obstrucciones del corazón, o las píldoras anticonceptivas, hasta el teléfono inalámbrico y el televisor a color. En este bicentenario, el balance de inventos y descubrimientos de ambas culturas, la europea y la americana, da un saldo positivo para la ciencia y la técnica de nuestro continente. Yo creo que el siglo que comienza, o sea, hacia el tercer siglo de América Latina, tiene que estar marcado, al contrario, por una mirada orientada hacia adelante, hacia el futuro, abandonar la queja permanente y seguir investigando el genocidio de los indios. Sí, claro que hubo horrores. Por supuesto que hubo horrores en la historia de América Latina, como hubo horrores en las historias de todos los países. No hay una sola sociedad de la Tierra que no esté fundada sobre un mar de sangre, a lo largo de todo el planeta. Pero si seguimos chapoteando en la sangre del pasado, va a ser imposible imaginar el futuro. Cuenta la leyenda que pocos años antes de la conquista, el dios Inti mandó a su único hijo a la tierra para unificar a todos los pueblos en el culto al sol. 300 años después, los libertadores soñaron el mismo sueño, el unificar a todos los pueblos en una misma nación. Yo creo que América Latina se ha movido en un doble proceso a lo largo de estos 200 años. Primero, en un proceso de diferenciación, y por el otro, en un reto permanente, o por lo menos en un sueño de la unidad. Y yo creo que eso es lo que hay que revalorar hoy. Frente a esos caminos diversos, cómo volver a encontrar en este pasado común de lengua, de proyectos, de fundadores de las naciones, etcétera,
un proyecto común, histórico común para América Latina. ¿Quién es capaz de producir un proyecto común? Ya no hay Bolívares, ya no hay San Martínez. Entonces lo que hay es consenso, democracia, paciencia. La experiencia nos ha demostrado, y tendríamos que empezar por hacerle caso, por aprender de ella, que sin unidad no hay independencia. O sea que el factor imprescindible para que la independencia de nuestros países sea posible es la unidad. Nos une sin duda un sentimiento, una manera de ser, de vivir, nos unen lazos de sangre, nos unen lazos históricos, ¿no? Pero sobre todo nos unen los retos, ¿no? Los retos por vivir. Yo creo que sin tener esa visión de lo que viene, sin tener una visión común de lo que nos va a pasar de ahora en adelante, pues difícilmente vamos a podernos enfrentar a un planeta mucho más complejo y mucho más difícil para avanzar y para producir lo necesario para una vida feliz, como nos merecemos los iberoamericanos. En este bicentenario somos muchos países diferentes, pero todos iluminados por el mismo sol y opacados por las mismas sombras. Compartimos idéntico pasado y nos espera un mismo futuro. Hay una frase del Libertador que todavía está vigente. Hemos conquistado la independencia, pero no hemos conquistado la libertad. El Bicentenario, como cualquier otra de estos aniversarios, son una disculpa muy buena para repensar qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que para haber contado 200 años hay muchas cosas que hemos ganado y muchas cosas que realmente no hemos progresado todo lo que hemos debido progresar. Me parece que lo que estamos festejando cuando festejamos el Bicentenario es todo lo que conseguimos. Y también uno puede darse cuenta de que falta conseguir muchísimo más. Está bueno cuando lo festejamos en función de algo. Decir hace 200 años que estamos juntos y ya está, me parece que no sirve para nada. Ahora, si usamos el Bicentenario para proyectar algo más importante, sí me parece que tiene sentido. Me parece que a pesar de todo el camino que nos queda por recorrer, podemos sentir por eso que estos 200 años han valido la pena y que los que asistimos a este bicentenario podemos mirar con cierta satisfacción el camino recorrido. Yo creo que 200 años de historia es un hecho que debe ser festejado, ¿no? Sí, algo hicimos mal en el pasado. Tratar de hacerlo ya, en este momento bien. En este momento todavía lo podemos hacer y creo que es el momento de esperanza para todos en este mundo. Yo siento, por ejemplo, que si nosotros entendemos América Latina muy ampliamente, nos va a ir mucho mejor que si lo entendemos muy estrechamente. Y se me ocurre que mientras más cósmicos seamos, y no me gusta hablar de raza cósmica, pero la idea de que pertenecemos a la humanidad, más vamos a poder nosotros ir creando una historia de liberación en vez de una historia de opresión. Después de 200 años tenemos que empezar a mirar un horizonte nuevo y todos los que somos ciudadanos de esta región, hasta las culturas indígenas, hasta los criollos, la gente del interior, la mezcla de europeos con nativos, todos somos componentes de nuestros países y debemos mirar hacia adelante, ¿no? y festejarlo así, el nacimiento de una nueva era, ¿no? Yo soy una optimista irredenta, entonces ante la situación que vivimos en México y en Latinoamérica soy muy optimista. Aquí está la historia, aquí hay todavía posibilidades de crear o de inventar, de improvisar un poco, ¿no? Y bueno, al menos sentir que eso puede ser es sabroso y es rico, pues, ¿no? Pero lo importante es aprender de las experiencias y seguir hacia adelante con esta historia que aún tenemos que escribir. Perdimos batallas, pero los pueblos no están vencidos. Creo que podemos celebrar
fundamentalmente que en un momento como ese se empezó a hablar de ciudadanía, de derechos, de república y de democracia. No quiere decir que lo conseguimos, aún estamos trabajando en eso, pero fue el momento en que se planteó un modelo que aún tenemos que acabar de construir. Tenemos la fuerza y el potencial para hacer el futuro. Para mí el Bicentenario es más la celebración de lo que vendrá, de lo que nos espera, del pasado bastante duro que estamos dejando atrás. Yo creo que celebramos o conmemoramos el Bicentenario porque a pesar de las cosas difíciles, creo que todo está por hacer hacia adelante. Creo que hay mucha esperanza. Creo que somos un pueblo diverso y debemos buscar estar unidos. Hace 200 años, nuestro continente comenzó un camino de luchas para lograr la independencia. Cambiaron las consignas, cambiaron las reivindicaciones y seguimos luchando por la dignidad, contra la corrupción, porque no renunciamos a la aspiración de una sociedad más justa para todos. Hubo momentos difíciles, pero seguimos. Volvimos a izar las banderas de los libertadores y de todos los hombres y mujeres, por los que todavía pelean y por quienes murieron por sus ideales. En el Bicentenario de las primeras luchas, ellos son los custodios de nuestra historia. Y la única manera de honrarlos es tomar las riendas de nuestro futuro. Es lindo el cuento. Este es un continente vivo. Tenemos recursos, tenemos alimentos, producimos elementos industriales. Realmente este continente puede ser autosuficiente, ¿no? Realmente el futuro pasa por América Latina. Creo que tenemos derecho a la esperanza. Porque hemos aprendido las lecciones de la historia. Nos sabemos unidos en nuestras diversidades, defendemos nuestras autonomías, nuestras soberanías, pero también sabemos que la diversidad nos permite estar unidos. Nos sabemos distintos, pero nos reconocemos como hermanos. Salud, Pedro. En estos 200 años hubo luchas y rebeliones. Algunos fueron puntos sin retorno y la vida de los hombres y mujeres cambió para siempre. La historia de la región se escribió muchas veces y de muchas formas. Y estos relatos, todos juntos, dibujaron una Latinoamérica de infinitas voces y colores. Una región plural, rica en su diversidad, donde las paralelas se cruzan y donde todos estamos inexorablemente unidos por la historia.